Bueno, Karen, ha llegado el momento de invitar a nuestros hermanos para que se pongan cómodos, para que busquen papel, lápiz, busquen dónde tomar nota, porque viene el tema, la parte más importante, la parte central de toda esta programación, que es escuchar la palabra de Dios en los labios del pastor Vladimir Polanco. Así que, Pastor Polanco, buenas noches, bienvenido. Hola, un saludo especial para el pastor Moisés. Karen, ¿qué tal? Aquí pastor, estamos. Muy bien, gracias. Qué bueno, pastor. Y pastor, muchas personas han sido beneficiadas por sus temas. Gracias a Dios. Damos gracias a Dios por ese talento que le ha dado, pastor. Y bueno, queremos escucharlo el día de hoy. Estamos listos. Gracias. Bien. Continuamos reflexionando en la serie de estudios que publicamos en el libro Como Él nos ve. Vamos a estudiar hoy el capítulo número 9, titulado Así mismos se dieron. El capítulo 9 comienza relatando la experiencia del señor Dan Price. El señor Price era o es un gerente general de una prestigiosa compañía de Silicon Valley, una compañía dedicada al ámbito de la tecnología. Y un día él salió a caminar con una de sus amigas y su amiga comenzó a comentarle lo difícil que se le estaba haciendo a ella la vida y que ya no solamente tenía que tener un trabajo, sino que para cubrir sus gastos fundamentales, ella tenía que trabajar 2 turnos. Y Price no entendía lo que la muchacha le estaba diciendo, pero ¿cómo es que el dinero no te da? No me da. Y entonces él le preguntó, ¿cuánto tú ganas? Ella le dio una cifra que para nuestros países probablemente pueda ser muy grande, pero cuando usted vive en el norte de California, en San Francisco, eso es nada. Ella le decía, gano $40,000 al año. Pero eso no me da para pagar renta, no me da para pagar el combustible de mi carro, para pagar el seguro, no me da para la comida, así que tuve que conseguir un trabajo adicional para soltear mis gastos. Y cuenta Price, él se quedó pensando cuando oyó lo que esta chica le decía, porque la mayor parte de las personas que trabajan para él ganan precisamente un salario similar al de esa muchacha. Así que Price pensó, si ella no es capaz de cubrir sus necesidades básicas con ese salario, entonces sin duda alguna mis empleados tampoco. Y entonces salió a averiguar y a preguntarle a distintos empleados de su empresa cómo estaban, y él se dio cuenta que la mayoría tenía muchas deudas, que la mayoría no tenía casa propia, que la mayoría estaba atravesando momentos sumamente dificultosos. Y entonces Price hizo lo siguiente. Agarró su salario mensual de más o menos $1,100,000, lo redujo un salario anual de $1,100,000, lo redujo a $70,000 y tomó el $1,000,000 y tanto de dólares, lo repartió entre sus empleados para que el salario de esos empleados pudiera aumentar. Y entonces la gran mayoría de los empleados de él quedaron más o menos en un escalafón salarial semejante al dueño de la institución, unos $70,000 al año. ¿Qué provocó? ¿Qué resultados dio ese acto de anegación, de sacrificio del dueño de esa empresa, de agarrar el 90% de su salario y dedicarlo para que el salario de los empleados se elevara? Miren algunas de las cosas que, según un estudio que publicó un documento aquí en el 2015 en la BBC, en la página web de la BBC, miren los resultados que elevó ese acto de Price. Interesante el primero.
dos ejecutivos decidieron renunciar al darse cuenta de que el salario de muchos de los empleados iba a ser duplicado mientras que el de ellos permanecía igual. A ver, ¿cómo usted definiría a estos dos ejecutivos? Ganan muchísimo dinero. Pero cuando llega el punto donde el dueño se sacrifica para que el que gane poco gane más, esta gente, ahogado por la codicia, por el orgullo, por la envidia, por el egoísmo, deciden, pues mejor renunciamos. ¿Cómo es que a Vladimir tú le vas a aumentar el salario casi el doble y a nosotros nos va a dejar ganando lo mismo, hombre? Pero si tú ganas $200,000 al año, ¿por qué te molesta? Porque a mí me eleven a 70,000. Pero la envidia, la codicia, ese deseo humano, avaricioso de todo para mí, nada para el otro, y me molesta que el otro reciba. Así que cuando el dueño decide, me entrego para que ellos ganen más, dos ejecutivos decidieron abandonar la empresa. Un número grande de empleados de la empresa se duplicó en 5 años. O sea, cuando esa fama se extendió de cómo este hombre trata a sus empleados, la empresa duplicó la cantidad de personas que trabajaban para ellas. Número 3, más del 10% de los empleados pudo comprarse una casa. El 70% de los empleados pudo quedar libre de deuda. Pero miren ahora, y esto fue lo que más me impactó, la abnegación, la entrega, el tener una actitud altruista siempre da buenos resultados. Ya lo dijo el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y la historia de Dan Price comprueba esa declaración bíblica, porque cuando Dan decidió tomar el 90% de su salario y repartirlo entre los empleados que ganaban poco dinero, su empresa pasó de tener un movimiento anual de $3,800 millones a mover $10,500 millones. Estamos hablando que triplicó el movimiento financiero de su empresa, y seguramente el triplicar el movimiento financiero de su empresa redundó en una cantidad enorme de ganancia para él. Pero imagínense que él hubiera pensado, lo importante es que yo gane bien y que a mis empleados se los lleve el mismo diablo, que la deuda los ahogue, que no tengan casa, que no puedan pagar la universidad de sus hijos. No, él se sacrificó para que sus empleados estuvieran bien, y ese sacrificio al final terminó devolviéndole a él más de lo que él dio. Pero no deja de ser impresionante la historia de este hombre. Ustedes pongan en Google Dan Price y ahí le va a salir más información al respecto de la actitud que tomó ese individuo. Muy aplaudido, muy celebrado, muchos lo consideraron de héroe. Pero aunque la actitud de Price es una actitud encomiable, que de verdad valdría la pena que noticias como esas se repitieran más a menudo entre nosotros, la Biblia habla del mayor acto de desprendimiento, de entrega, de abnegación que el universo ha conocido. Y ese acto de abnegación lo presenta el apóstol Pablo en una de las declaraciones más impactantes de la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Vamos a buscar en la Biblia ese texto. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: ya ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Interesante la declaración de Pablo.
Cristo, por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre. ¿Se hizo cómo, hermanos? Pobre. Dan Price no se hizo pobre. Con $70,000 es un salario suficiente para él cubrir los gastos fundamentales, aunque vive en una ciudad muy cara donde la renta se le lleva más del 50% de esos $70,000. Pero él vive, se vive. Pero él no se hizo pobre. También él siguió siendo dueño de la empresa. También como la empresa creció, él siguió ganando dinero. Entonces, él dio, pero no se quedó pobre. Ahora, Pablo dice que por amor a nosotros, Dios, Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Y ese acto de abnegación de Jesús fue por amor. Un día Jesús se quedó mirándonos desde el cielo y al mirar nuestra pobreza, sus entrañas, su corazón se conmovió y en un acto de amor, impulsado al ver la necesidad nuestra, decidió hacer un cambio. Pero me agrada que Pablo expresa que ese paso de Dios en favor de nosotros fue movido por el amor, un amor que no fue indiferente a la necesidad que él vio en cada uno de nosotros. Una de mis declaraciones favoritas del deseado de todas las gentes, en la página 286, la sierva de Dios dijo: nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que te da derecho a la misericordia de Dios? Que es tu necesidad, tu pobreza. Dios te ve. Y cuando Dios mira lo que el diablo ha hecho contigo, cómo Satanás ha llenado tu vida de miseria, de tristeza, de falta de felicidad, cómo el diablo te ha convertido en una persona infeliz, adicta a las drogas, un delincuente, un presidiario, un marido que golpea a su esposa y a sus hijos, un padre que maltrata, un compañero de trabajo que hace trampas para pisotear al que está a su lado y él alcanzar el triunfo. Cuando Dios te mira y ve la miseria en la que tú te has convertido, eso lo que hace es que Dios responda a ti con amor, porque es tu necesidad lo que te da derecho a la misericordia divina. Uno puede, como el fariseo, suponer: Dios tiene que tener misericordia de mí porque yo no soy como los demás hombres, yo no robo, yo no mato, yo no hago nada malo, yo doy diezmo de todo lo que tengo, yo ayuno 2 veces a la semana y me siento tan bueno que pienso que no necesito la misericordia de Dios. Pero es precisamente lo contrario. Cuando tú te sientes una basura, cuando sientes que no vales nada, cuando sientes que tu vida es un completo desastre y la única opción que tienes es ponerle fin, el Espíritu de Dios te susurra al oído: tu condición, tu necesidad es lo que te da derecho a la misericordia divina. Dios extiende su misericordia de mí porque Él ve que yo la necesito. Como Dan Price, al comprender la necesidad de sus empleados, hace un acto de abnegación. Y Dios te conoce bien. Dice Mateo 10, tiene cada uno de tus cabellos contados. En el caso mío, me he tenido que dejar la barba para que Dios dedique tiempo a contarme la barba, porque ya no me la cabeza no me va a contar nada. Y si me afeito, entonces, Señor, no me vas a tomar en cuenta. Me le dejé la barba. A mí, Dios todos los días tiene que venir a contarme los pelos de la barba. Todos los días. Pero dice el camino a Cristo: no hay una lágrima que se derrame sin que Él no la note. No hay una sonrisa que ante Él pase desapercibida. Dios tiene un conocimiento exacto de tu vida. Ve tu necesidad. Ve el momento por el que estás atravesando.
conoce perfectamente tus circunstancias, sabe el dolor físico que te atormenta, sabe la angustia espiritual que te quita el alma, conoce tus deudas, conoce tus problemas financieros, conoce tus problemas emocionales. No hay nada de ti que Dios no sepa, porque Él está pendiente de tu necesidad, y esa necesidad tuya es lo que lo mueve a actuar con amor. Por eso dice Pablo, por amor a nosotros, por amor al que es homosexual, por amor al ladrón, por amor al político corrupto, por amor al que asiste a la iglesia adventista, por amor al que todavía no se ha bautizado, por amor al que cree en él, por amor al que lo odia, por amor a todos los seres humanos, Cristo comete ese acto de abnegación y dice, Pablo, por amor a ti, por amor a mí, siendo rico, se hizo pobre. Tan pobre que él mismo llegó a decir, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Pero yo quiero que tú entiendas que ese acto de Cristo, hombre, no fue que Cristo agarró y dio un miserable diezmo. No fue que agarró un poquito de ofrenda y lo tiró en un sobre y lo mandó para la iglesia. No. Y esos actos que no, yo soy abnegado, yo me estoy desprendiendo y mira, Señor, aquí está el diezmo. Y tú no vas a comparar eso con lo que Cristo hizo por ti. No hay punto de comparación. Cristo era Dios. Lo vimos hace unos días. Y se despojó de ser Dios para venir a la tierra como un simple mortal. Cristo abandona las calles de oros y eternas del cielo para venir a transitar por las calles polvorientas y temporales de la tierra. Cristo abandona la gloria de los ángeles para venir a recibir los insultos de pecadores. Cristo viene y se despoja de sí mismo, deja toda su gloria, toda su grandeza para venir a vestir la ropa andrajosa de la humanidad. O sea, eso es un cambio, eso es un acto de abnegación. Pablo dice en Gálatas capítulo 1 que Él viene y se dio a sí mismo por nosotros. Cristo no dio un salario, Cristo no dio un por ciento de su riqueza, Cristo no entregó una porción de su tierra, no. Cristo se entregó a sí mismo por ti y por mí. Se presentó como una ofrenda santa, agradable delante de Dios por ti y por mí. Cuando el cielo decidió entregar una ofrenda por nuestra salvación, el cielo lo que hizo fue entregar al Hijo de Dios. Darlo por completo. Dice San Pablo en Romanos 5 que el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará en él todas las cosas? Dios entrega a su Hijo por nosotros. Pero Pablo dice que se va a producir un cambio en ese proceso de entrega, porque Dios, al entregar a Cristo, se hace pobre para que nosotros pudiéramos llegar a ser ricos. Dice el deseado de todas las gentes, página 16, lo siguiente: Cristo fue tratado como nosotros a fin de que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió nuestra muerte a fin de que pudiésemos recibir la vida suya.
¿Ustedes notaron? Cristo recibe lo que me toca a mí para que yo recibiera lo que él tenía. Por eso Pablo dice, se hizo pobre para que nosotros llegásemos a ser ricos. Entonces Jesús hace ese cambio, pero ese cambio Jesús lo hizo dando. No fue recibiendo, fue dando. Hay una declaración que yo quiero compartir con ustedes de mi libro, en la página 129 del capítulo que estamos estudiando, el capítulo 9, digo yo aquí, la gracia de Cristo no consistió en pedir, consistió en dar. La vida cristiana no consiste en una experiencia espiritual en la que nosotros sentimos que le damos a Dios. Todo lo contrario, el centro mismo de la mayordomía cristiana radica en lo que nosotros hemos recibido y continuamos recibiendo de Dios. Así que cuando nosotros damos, sea lo que sea, no es nada en comparación con la riqueza eterna que recibimos a través de Cristo, quien recibió nuestra pobreza. A veces creemos, no, es que en la vida yo soy el que tengo que dar, yo soy el que tengo que dar. No, tú vienes a recibir. Tú vienes a recibir vida, tú vienes a recibir salvación, tú vienes a recibir justicia, tú vienes a recibir paz. Dios entrega a Cristo para darte. Dice uno de los textos, algunos dicen que el más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué es lo que hace, hermanos? Dios, ¿qué es lo que hace? Dios da. Dios no es el ser que cierra el puño para que de sus manos no salga nada. Todo lo contrario. Abre sus manos para que ríos de bendiciones fluyan hasta nosotros. Dios no es ese ser egoísta que lo que hace es acaparar y lo que quiero es tener más. Y cada 5 minutos entro a ver mi cuenta de banco, a ver cuánto tengo ahora. Le metí 10 pesos más, a ver, 20 más, 50 más. Y contento porque ve que la cuenta crece. No, la naturaleza de Dios es dar. Y cuando Dios da, Dios se da por completo. No es solo un pedacito, no. Si me entrego, lo entrego todo. Y cuando Dios decidió entregar a Cristo, lo entregó todo por nosotros. Lo hizo pobre para que nosotros llegásemos a ser ricos. Ahora bien, al contemplar nosotros semejante acto de abnegación de parte del cielo, ¿qué reacción tomamos ante ese acto bondadoso y generoso de nuestro Dios? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos indiferentes? Decimos, ay, qué bueno, el Señor hizo eso, bien, bye, Señor, y nada pasa en mi vida. Y 20 años en la iglesia y sigo siendo la misma persona. 15 años, lo mismo, nada cambia en mí. La negación de Dios no ha tocado mi vida. La riqueza de Dios, de ese Dios que se hizo pobre, no se ha convertido en una realidad en mí. ¿Cómo yo descubro que esa riqueza ha llegado a mi vida? Porque Pablo dice que él se hizo pobre para que yo fuese rico. No tendría sentido que Cristo se hizo pobre y yo sigo siendo el mismo miserable y pobre antes que era antes de que Cristo hiciera ese cambio. Si Cristo se sacrifica por mí, hombre, algún beneficio debo yo recibir de ese sacrificio. Algún cambio tiene que producir en mí ese sacrificio. Y una de las cosas que te llevan a ti a descubrir si realmente tú has llegado a ser una persona rica delante de Dios es que tú estarás dispuesto
a tener un modelo de vida y un modelo de conducta similar al Dios que ahora te ha hecho a ti rico. Entonces, ¿cómo Cristo demostró que era rico? Demostró que era rico entregándose por nosotros y haciéndose pobre. La riqueza de Dios se puso en manifiesto al entregarse. ¿Cómo yo demuestro que soy rico delante de Dios? Pablo lo va a decir en 2 de Corintios, capítulo 8. Ahí mismo donde él hace esa declaración de que Cristo se hizo pobre por amor a nosotros, en 2 de Corintios 8:5, Pablo comenta de un grupo de personas que hicieron exactamente lo mismo que hizo Cristo. Miren cómo lo presenta Pablo en 2 de Corintios capítulo 8, versículo número 5. Dice Pablo, hablando de los creyentes de Macedonia, que ellos a sí mismos se dieron primeramente a Dios. Espera, vamos a ver. 2 Corintios 8:9. Cristo era rico, se hace pobre, para que ahora, por su pobreza, yo llegue a ser rico. Y Cristo demostró eso entregándose por nosotros. Pero ahora dice San Pablo en 2 Corintios 8:5, bueno, eso fue lo que hizo Cristo. Pero los creyentes de Macedonia, cuando se dan cuenta de lo que Cristo hace, es decir, cuando se dan cuenta que Cristo se entrega, ellos mismos también se entregan. Y dice Pablo que se entregaron primeramente a Dios. Entonces, así como Cristo se entregó primeramente por nosotros, ahora viene San Pablo y dice, mira, lo que produce la entrega de Cristo es que ahora, como yo soy rico, tengo algo que entregar. Antes de tener a Cristo, yo no tenía nada que entregar, pero cuando tengo a Cristo en mi vida, cuando ya yo he sido rico delante de Dios, cuando esa riqueza espiritual se ha apoderado de mí, yo lo manifiesto entregándome. Pablo va a hablar en 2 de Corintios 8:9 de una ofrenda literal, monetaria, física, que los creyentes de Macedonia y de otros lugares recogieron para enviarla a Jerusalén. Pero Pablo primeramente deja claro que el ser humano no puede darle una ofrenda generosa a Dios si primero él no se entrega a sí mismo, porque la ofrenda más importante no es la que tú depositas en un sobre. La ofrenda más importante para Dios eres tú. Dios entonces no está esperando que tú digas, bueno, Señor, aquí está el 10% de mis entradas son ofrendas para ti, el 25% es una ofrenda para ti, aquí está este $1,000,000 es para ti, y todo eso que lo necesitamos, que es bueno que se dé para el avance de la obra, pero la ofrenda principal, la primera, debe ser tú. Y así como Cristo se entrega por ti, ahora tú vienes y le dices al Señor, yo también me entrego a ti. Pablo dice en Romanos capítulo 12 que debemos ofrecer un sacrificio vivo. En la antigüedad, tanto en el mundo semítico, donde se desarrolló la cultura de Israel, como también en el mundo greco-romano, la gente acostumbraba a llevar sacrificios a los altares, pero eran sacrificios muertos. Usted tomaba un animal, el que sea, una vaca, una oveja, un chivo, una paloma, sacrificaba ese animal y era un sacrificio muerto. Pero Pablo dice, Dios lo que quiere es un sacrificio vivo. Es decir, Dios lo que quiere es que tú le entregues tu vida y que ese sacrificio sea santo, agradable a Dios, que es el culto racional, pero es que te entregues tú. Que tú le digas al Señor, el regalo más grande que tengo para ti no es un porcentaje de mis recursos. El regalo más grande que tengo para ti soy yo, Señor, mi propia vida, que la entrego por ti, la dedico a tu causa y junto con mi vida
por supuesto que voy a entregar mis recursos. Decía Lutero que el ser humano necesita consagrar el corazón y también necesita consagrar el bolsillo. Pero muchos de nosotros queremos decir, tengo un corazón consagrado, pero el bolsillo lo tengo lleno de avaricia y de codicia, porque no estoy dispuesto a dar. Y la razón por la que yo no estoy dispuesto a de mi bolsillo dar, como hicieron los creyentes de Macedonia, es porque yo mismo no me he entregado. Porque si yo me entrego por completo, esa entrega mía incluye todo lo que tengo, porque no hay en este mundo ninguna posesión más valiosa que tú mismo, que yo mismo. ¿Te has entregado tú primeramente a Dios? En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 16, el apóstol San Pablo agrega un concepto adicional a esto que estamos hablando de la ofrenda como una entrega completa de nosotros mismos. Dice San Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 16, para que los gentiles, Pablo está hablando del ministerio que él realizaba, de la obra de predicación que él realizaba. Y entonces dice Pablo aquí, yo hago todo esto para que los gentiles, ¿están siguiendo? Versículo 16 de Romanos 15, para que los gentiles le sean a Dios como una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, Pablo está hablando de los gentiles, de los creyentes, de los colombianos. Ustedes son gentiles. Ahí está el texto en la pantalla. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios, dice la Nueva Versión Internacional, a fin de que los gentiles lleguen a hacer una ofrenda aceptable a Dios. La ofrenda que Pablo quiere llevarle a Dios son los gentiles, son hombres, son mujeres. Y curiosamente, los hombres y las mujeres que los judíos consideraban de baja categoría. Pero ahora dice San Pablo, esos son aceptados y santificados delante de Dios y Él los recibe como una ofrenda agradable. Pablo está evocando una declaración que antes había hecho el profeta Isaías en Isaías 66:20, cuando Isaías profetizó el momento en que los gentiles vendrían a Jerusalén y serían para el Señor como una ofrenda. La ofrenda, entonces, no es lo que yo doy. La ofrenda soy yo. Y Dios te está pidiendo a ti que ofrendes tu vida, porque Dios te ve a ti como una persona que ahora es rica gracias a la pobreza de Cristo. Y como por la pobreza de Cristo tú has sido considerado por el cielo como un hombre, una mujer rica, entonces tú estás en condiciones de entregar. Tienes algo que dar. Y la evidencia de que Dios te ha hecho rico es que ha desarraigado en ti el deseo de tener y ha puesto en tu alma, en tu corazón, el deseo de dar. ¿Cuál de los dos verbos es el que gobierna tu vida? ¿Tener, acaparar o dar y compartir? ¿Cuál de los dos? Cuando uno es rico en Cristo, uno da su propia vida, uno da su tiempo, uno da su dinero, uno da su talento. El verbo dar se convierte en un elemento esencial de mi vida, porque al tener la riqueza de Dios, eso se manifiesta llorando, contribuyendo con el otro. Así Dios me ve. Pero Satanás ha hecho de mí un templo lleno de codicia, de inmundicia. En el capítulo 2 yo hablo muchísimo de ese concepto del libro. No estudiamos el capítulo 2 esa semana.
Pero Dios no quiere verte a ti como una persona codiciosa. Dios te ve como una persona que por la pobreza de Cristo llegaste a ser rico. Pero esa riqueza no es para que acumules, esa riqueza es para que dé. Y lo más valioso que tú puedes dar es tu vida. Mira lo interesante que tú eres para Dios, que Él lo único que pide de ti es que sigas el ejemplo de Cristo. Y así como Cristo se dio por tu salvación, tú también puedas venir al Señor y decirle: Padre, no hay muchas cosas que yo pueda darte, pero te entrego lo mejor de mí. Me entrego yo. Y no hay un regalo que haga más feliz a Dios que la entrega de tu propia vida. Termino con una declaración que aparece al final del capítulo y es una cita de Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 211. Entreguémonos, dijo la sierva de Dios, nosotros mismos como un sacrificio vivo y demos nuestro todo a Jesús. Todo le pertenece. Somos una posesión adquirida por Él. Los que reciben su gracia, los que contemplan la cruz, no tendrán duda acerca de la proporción de dar. Noten, el que recibe la gracia de Dios, ¿qué pasa en él? Se le quita la duda de dar. No anda viendo qué es lo menos que puedo dar. No, todo lo contrario. Eso desaparece y está dispuesto a dar. Y una cita con la que concluyo. Testimonios para la Iglesia, página 113. La gracia de Cristo radicó en darse a sí mismo. La gracia que actúa en nosotros también nos llevará a darnos a nosotros mismos, porque para Él, dice la sierva de Dios, nuestra vida es la más preciosa ofrenda. ¿No te gustaría entonces sorprender a Dios esta noche diciéndole al Señor: aquí está la ofrenda más preciosa de este planeta? Soy yo, Señor. No, es que yo creí que era Karen o que era el pastor Moisés. No, Vladimir. No, ninguno de esos dos. La más preciosa eres tú. Y ahora pon tu nombre y dile al Señor: yo, José, soy la ofrenda más preciosa. Yo, Verónica, soy la ofrenda más preciosa. Yo, María, soy la ofrenda más preciosa. Yo, Pedro, soy la ofrenda más preciosa. Menciona tu nombre. Tú eres la ofrenda más preciosa que Dios tiene en esta tierra. Y si hay algo que Dios quiere de este mundo, es recibirte a ti. Y para hacerlo, te entregó a su Hijo. ¿No te gustaría a ti entonces responder a ese acto de entrega del Señor y decirle a Dios: aquí estoy, me entrego yo mismo? Yo, Señor, soy la ofrenda. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, pastor, por ese tema, pero yo, Señor, soy la ofrenda más preciosa. Ya que usted dijo que no era Karen ni el pastor. Muchas gracias, pastor, ese tema tan lindo el día de hoy. Yo también soy la ofrenda. Usted también, amén, pastor. Amén. Ay. Ya yo veo que Dios va a tener problemas esta noche para decidir cuál de todos es la ofrenda más preciosa. Amén. Que pidamos al Señor que podamos consagrar nuestro corazón y también nuestro bolsillo para hacer siempre lo mejor para Él. Pastor, muchas gracias. Dios me lo bendiga. Feliz noche, que descanse y nos vemos mañana, día sábado, ya día del Señor, nuevamente para ir al remate final de la semana de crecimiento espiritual.